escuchando Cronopios en Acción. Aquí estamos para contarles cómo vemos diversos fenómenos que pasan frente a nuestros ojos. En este podcast les vamos a hablar sobre aquellos fenómenos que nos vuelan la cabeza y para poder ser un poco más conscientes del mundo en el que vivimos. Aquí con ustedes Monique. Hola, hola. Y Magic les contaremos las realidades de nuestros ojos. Bienvenidos a Cronopios en Acción. Hoy les vamos a hablar de un tema súper controversial. Escuchen bien. ¿A dónde nos llevan las obsesiones? Del otro lado tenemos a Moni. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, Majo. ¿Y tú? Bien, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires con este tema que me encanta, las obsesiones. ¿Vos qué pensás acerca de las obsesiones? Uy, yo creo que es un tema demasiado que puede tener una profundidad infinita. Yo creo que nos pueden volver locos, así completamente. Pero bueno, vamos a tratar de desglosarlo. A ver, te tiro un dato, por A ejemplo, ver. un dato así curiosísimo, ¿no? Ujú. Hay una conductora de radio que se llama Marina Calabró en Argentina, Ujú. que ella tiene aquafobia, la obsesión porque el agua no le toque el pelo, ¿ok? Y el Ok. cuerpo al mismo tiempo. Entonces lo que hace ella es, se lava el pelo en el lavabo de la cocina y Ujú. después se lava el cuerpo en la ducha normal, digamos. Y ella no puede tolerar ni que le llueva en la cabeza. O sea, como que le tienen miedo al agua en su cabeza. Exactamente, entonces ella tiene esta obsesión que la lleva a perder un montón de tiempo, porque imagínate que tener que lavarte el pelo por un lado, el cuerpo por el otro, o sea, es todo un tema, viste, que tiene con el pelo y es una obsesión. Ella dice que hasta se peina antes de irse a dormir. Mi mamá, por ejemplo, también tiene una obsesión con el pelo, porque ella está como 5 horas peinándose, entonces, viste, todas las obsesiones yo siento que te retienen mucho tiempo vital. Definitivamente. Y sí, yo creo que, bueno, ahora que cuentas lo de las obsesiones, hay una cosa rarísima que sucede en Bolivia, que por ejemplo, ahí en Bolivia las mujeres se lavan el cabello aparte. No sé la razón por qué, pero por ejemplo, cuando fui a La Paz, veía en las calles y no sé, iba a comprar algo para desayunar y no sé, eran entre las 8 y las 11 de la mañana porque salía a diferentes horas y te cuenta que las mujeres, yo veía mujeres así en la calle, en el piso, lavándose su cabello en tinas como gigantes, entonces era como muy particular ver sus cabelleras que además eran hermosas y larguísimas, así negras, lavándose el cabello en la calle. Wow, es que sí, yo creo que un tip es que lavarse el pelo así con un balde es como mejor te queda el pelo, ¿eh? Esa obsesión yo la llevaría a cabo, pero es impresionante el dato que me estás tirando. Sí, Yo quién como sabe. experiencia personal te Ujú. cuento que tengo varias obsesiones. Mi primera obsesión es con el gas, o sea, yo no puedo dormir con las ventanas cerradas, tienen que estar siempre abiertas porque siempre tengo pánico a que haya una fuga de gas y quedarme ahogada, porque cuando yo era chica tenía una compañera de colegio que su hermana sufrió un accidente lamentable en el campo, donde quedó pobre asfixiada por el gas, entonces a mí me quedó como un trauma con eso. Otra obsesión que tengo que es bien loca, mira, escucha esta. Una vez cuando era chica fui a un velorio y daban de comer sándwiches de jamón y queso y lechuga y mayonesa. Acá en Buenos Aires los sándwiches son muy comunes para comer, ¿viste? No es como en México, en México no existe esta idea, porque son sándwiches de miga, no son sándwiches grandes, son como de un pan muy, no sé, como muy light. Como Bueno, pan cuestión, Bimbo, ¿no? Tipo, ¿cómo? como pan Bimbo. No, mucho más, sí, parecido, pero más delgado, es como una lámina de pan y haces un tostado. O sea, son Bueno, pues como sándwiches de pan Bimbo, pero es que nosotros, o sea, para ti no es tan común porque nosotros lo comemos como más bien como una colación, como un lunch, y a los niños se los mandan a la escuela, por ejemplo. bueno, Pero bueno, cuestión que ujú. yo vi eso en el velorio y no pude volver a comer un sándwich de miga nunca más en mi vida y me agarró como una obsesión, ¿viste? No. Tengo un par de obsesiones bien locas. ¿Vos qué obsesiones tenés, Moni?
Bueno, ahora que me mencionas lo de la muerte, yo creo que tenemos muy ligada la vida y la muerte en este tema de las obsesiones. Yo creo que es un tema que tenemos ahí como que hay alguna conexión muy profunda. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la primera conexión que tuve yo con la muerte, porque al final cuando eres niño pues no sabes que te vas a morir, y al final como que la primera muerte de la que yo me enteré en mi vida fue la mamá de un compañero que iba conmigo en la primaria. Entonces un día llegaron así, oye, ¿por qué no ha venido Jorgito, no? No, pues es que se le murió la mamá. ¿Cómo que se le murió la mamá? Sí, se le murió un día, estaba bañándose, se resbaló, se cayó. Sí, la señora murió, ¿no? Y digo la señora, pero debió haber tenido nuestra edad, era jovencilla, así. Y yo como que desde ese momento, o sea, cada vez que piso la regadera, como que cada vez que piso el baño, a mí me deja como un sabor así como súper, súper fúnebre porque digo, ¿en qué momento me puedo morir, no? O sea, en cualquier momento de la vida, imagínate, yo me baño todos los días, como muchas personas, pero, o sea, imagínate tener este pensamiento obsesivo de que en cualquier momento te puedes morir, que bueno, para mí, por ejemplo, pues también esa manera de ver como la muerte también me conecta con la vida, porque digo, bueno, wow, esto, salí viva del baño, ya puedo hacer lo que sea. Es muy interesante lo que comentas, porque yo creo que las obsesiones también son una forma de resguardarnos, de protegernos, y sí, están totalmente ligadas también al tema de la muerte. Yo, por ejemplo, a mí se me murió una hermanita cuando era chiquita, bebé, entonces cuando nació mi hermano, yo me acuerdo que mientras él dormía, yo le ponía el dedo en la nariz a ver si respiraba, ¿viste? Y tenía la obsesión de que salga un nene varón porque tenía miedo, ¿viste? Yo creo que las obsesiones también nos ayudan a como luchar con ese miedo, ¿viste? El miedo a morirse, y es muy interesante eso. Claro, es que son toda una forma como de supervivencia. Y yo lo que te quería decir desde el principio del programa es que hay una diferencia muy grande entre una obsesión y una manía, porque como ya lo comentamos, una obsesión tiene que ver como con un pensamiento más profundo, con un pensamiento como que te puede generar muchas más reacciones en el cerebro en cuanto a ansiedad, varios síntomas y puedes sufrir realmente por ese padecimiento. En cambio, una manía es más bien como un comportamiento caprichoso por hacer cosas, como un intento de mejorar las cosas. O sea, por ejemplo, tú tienes tu ropa y hay gente que tiene la ropa doblada por colores. Entonces es una Sí. manía porque dices, bueno, o sea, es algo como que te puede mejorar o te mejora ciertos hábitos cotidianos, aunque a veces pueden entorpecer, por supuesto, porque imagina todo el tiempo que te toma que organizar por colores o por formas o lo que sea, pero pues llega a ser una manía. En cambio, la obsesión ahí sí es como un grado más fuerte en el que ya intentas controlar lo que está pasando en tu medio. Yo creo que esto es muy importante la diferenciación, porque por ejemplo, yo soy súper maniática y siento que las manías están un poco relacionadas con un intento de dar placer a la persona, a diferencia de la obsesión que ya es como un sufrimiento. Porque, por ejemplo, yo tengo la manía de que a la mañana tengo que tomar un café. Si yo no tengo un café a la mañana, puedo llegar a asesinar, o sea, obviamente no es una forma de decir. O sea, realmente me muero, me da angustia, me pongo de mal humor, ya inicio mal el día, soy muy caprichosa con eso y siento que me da placer. Y por ejemplo, pienso en la persona que, por ejemplo, tiene la manía de limpiar todo el tiempo, ¿viste? Uy, O sí. a esa persona le da placer limpiar, vos no se lo puedes cuestionar, porque es una actividad que le da placer. A la persona que también que ordena todo por colores, le da placer que esté ordenado por colores. A mí me da un ataque de pánico, porque yo soy re desordenada. Pero digo, las manías, yo quiero entender, o en mi opinión, que te dan cierto placer. La obsesión te mata. La obsesión te anula la capacidad de pensamiento, porque vos estás obsesionado con algo y solo mirás eso y no mirás nada de lo que tenés alrededor. Por ejemplo, ponele que yo Ujú. tengo una oreja muy grande, ¿no? Entonces yo estoy pensando en mi oreja, no, es que esto pasa.
yo estoy pensando en que tengo la oreja muy grande. Entonces, cuando salgo a la calle y tengo un diálogo con otra persona, yo voy a pensar, ¿esta persona me estará mirando la oreja? Es un sufrimiento, ¿me entendés? Y sobre todo que son pensamientos recurrentes y que ya te invaden toda la vida, o sea, ya no te dejan pensar en algo más y hasta incluso te puedes volver infuncional, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una de las obsesiones que yo tuve cuando estaba en la secundaria, incluso después, fue la obsesión de encontrar una pareja. No sé, Majo, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, ¿a qué edad las niñas empiezan como a experimentar, por ejemplo, su primer beso, su primer así, como a qué edad? A partir de los 16, 17 años. Ah, bueno, pero en México, no sé si en mi generación o sucedió como en un momento que las características mundanas se juntaron, pero resulta que a los 15, 16 años mis compañeras ya tenían incluso hijos, o sea, ya tenían bebecitos. Claro, era otro contexto el que Y, tenían tus compañeras. exacto, y las niñas como que a los 12 ya empezaban a experimentar, 11 12 años, o sea, íbamos quinto, sexto de primaria y las niñas ya tenían su primer novio, su primer beso, su primer todo. Y yo siempre como que llegué tarde a esas cosas y mi primer como contacto con una persona así del sexo masculino fue a los 16 años. Entonces ya te imaginarás, hubo toda una crítica social y como que todo el mundo me decía como, no, es que te vas a quedar, vas a ser una monja, ya se te fue el tren, no No sé lo puedo qué. creer. 16 años. Es que México en algunas cosas y en muchas es muy vintage, es muy retro. Sí, no, no, no. O sea, a los 16 Ujú. años no está buscando novio. Y, O sea, está viendo los muchachos. Y entonces imagínate, o sea, a mí me entró una obsesión y un pánico que yo sufría, ¿no? O sea, yo sufría porque veía que todas mis compañeras ya tenían como sus novios, sus parejas, hasta sus hijos, ¿no? Y entonces yo como que entré en pánico y lo que me sucedió con esa obsesión es que por más que trataba de hablar con chicos y por más que trataba de gustarles, como que hacía lo imposible, ¿no? Era como, bueno, si tienes que ser delgada para esto, vas a ser ahora más delgada y no vas a comer y además les vas a caer bien y además te vas a vestir de cierta forma. Y era una cosa obsesiva que me invadía toda la vida, o sea, incluso me desconcentró a mí de la escuela, no hacía deporte, en fin, como que esa obsesión es justo ese sufrimiento que tú dices, Majo. Y que también tiene una raíz muy grande de irracionalidad, porque si Total. vos lo ves en perspectiva decís, qué boludez total. Pero todos tenemos, digamos, todos tenemos obsesiones de la adolescencia, ¿no? Que después las vemos y en retrospectiva las podemos minimizar. Es también un poco en cómo pensamos lo que Sí. hacemos. Sí, por ejemplo, yo platicaba el fin de semana con un chico que se llama Mike, que es un estudiante también de la carrera de cine, y él como por ejemplo me decía que cómo pensaba sus problemas o cómo pensaba la forma en que él tiene de resolver la vida, es que él evadía los problemas, ¿no? Entonces no se tenía, por ejemplo, un problema en la escuela o un problema con su pareja o lo que sea, y lo que hacía él era evadirlo al grado tal de que hacía lo que sea como con tal de no tocarlo. Y él lo que hacía era como correr. Entonces cuando corría, como que se le abría la mente a ese problema, como que lo podía enfrentar. Y una vez que lo podía como que ya ver, ya lo podía resolver en su mente. Pero, por ejemplo, o sea, a mí lo que me pasa es que es al revés, como que yo tengo un problema y lo pienso una y otra vez, como en un pensamiento espiral, así como en un pensamiento que le llaman rumiante, de que una y otra vez vuelve ese problema y entonces como una y otra vez vuelve el problema, pero vuelve de manera espiral y vuelve de manera como cíclica, nunca salgo de ahí. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Pues tengo como, por ejemplo, también me ayuda mucho esas salidas como por ejemplo hacer ejercicio. A mí correr no me encanta, pero como que sí me ayuda porque de alguna manera esos pensamientos se cansan y yo como que de alguna manera ya como que cedo a esa posibilidad de seguir pensando esos problemas y me relaja la mente y ya pueden como que tener algún tipo de salida. No sé tú cómo piensas lo que piensas, Majo.
Justo la obsesión tiene la característica principal de ser rumiante, ¿no? O sea, como un hámster en una rueda. Es así la obsesión. Yo, ¿cómo pienso lo que hago? Mira, yo me dejo fluir, mucho fluir como una... Como Ay, no una me sale. hoja. Claro, como una hoja. Sin embargo, a veces sí pienso en las cosas. No me arrepiento de cómo he fluido, porque yo confío mucho en lo que es fluir. Pero eso no quita que yo no tenga obsesiones, eso no quita que yo no tenga manías. O sea, si bien yo fluyo y quizás no me obsesiono tanto con el futuro y vivo un Ujú. poco más el presente, sí tengo obsesiones mundanas, como tienen todos los seres humanos. O sea, tengo obsesiones con mi cuerpo, tengo obsesiones con mi forma de ser, tengo obsesiones que, bueno, que todos tenemos y que más allá de cómo piense, yo creo que cada uno tiene algún tipo de obsesión porque es un mecanismo de defensa. Claro, yo estaba escuchando, por ejemplo, en un programa que se llama Concha, que es un programa argentino. Es un podcast y me encanta porque las chicas también hablan como que de todos estos temas y ellas decían que justo lo contrario a una obsesión es el soltar. Entonces me pareció súper interesante porque justo yo te veo a ti, por ejemplo, que a cambio de mí, yo tengo como muchas obsesiones por el futuro, como que siempre estoy pensando en hacerlo bien para el futuro. Y en cambio a ti te veo como que fluyes y como que puedes soltar esa parte y decir, bueno, no pasa nada, o sea, ya se resolverá con la vida. Y eso es algo como que admiro muchísimo porque digo, bueno, claro, o sea, si estoy obsesionado en algo y que estoy tratando como de agarrarlo con fuerza de una manera, sí, justo forzada, o sea, al final es algo que yo estoy apretando, pues lo que tengo que hacer es lo contrario, es simplemente soltar y dejar que pasen las cosas y que pase la vida, para que no sea Es, al final una catástrofe. es que yo creo que pasa un poco por ahí, o sea, salirnos de la obsesión es un poco soltar, querer soltar eso y tratar de hacer como Mike, ¿no? Me parece un muy buen ejemplo que Mike pueda resolver una obsesión cuando corre, ¿no? O sea, Exacto, siento que con estas transformaciones uno puede evolucionar eso. exacto. Y fíjate que ahora hablando como que de este pensamiento rumiante que nos puede agarrar a todos, ¿no? En algún momento de la vida. No es como que un ser humano pueda tener una sola obsesión en la vida o que viva obsesionado, no podemos también como que ir pasando por diferentes etapas y en estas etapas que te puede agarrar una etapa obsesiva por el amor, por el trabajo, por el dinero, por muchas otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, me acordé ahora de un ejemplo que dio un escritor en un seminario de literatura fantástica. El escritor se llama Bernardo Esquinca y él como que tenía esta fantasía de que los locos eran muy interesantes. O sea, tipo, o sea, yo me imagino igual un loco y me imagino, por ejemplo, a Salvador Dalí y digo, wow, este tipo es un loco, pero como que mi idea también de loco es como que un poco es un loco, pero también es un genio, tipo el Y sí, porque Joker. es atractivo, es que los locos son genios en realidad. Algún tipo de loco. Pero, Así. ajá, pero por ejemplo, él decía que tenía igual que tú y yo y que muchos otros, como que tenía esta idea de que los locos eran solamente así, como tenemos esa idea como de Salvador Dalí o como el Joker o no sé, incluso Edward Munch o quien sea. Pero cuando él fue a un psiquiátrico, porque iba a escribir una historia sobre un psiquiátrico y sobre los locos, él contaba, y algo que me impresionó mucho, es que decía que los locos eran aburridos porque en realidad eran monotemáticos, como que hablaban de una cosa solamente y esa cosa no podían salir de ahí. Entonces era como un pensamiento espiral y en el momento que me lo contó él, a mí me cayó el 20 y dije, wow, o sea, quizá yo también soy una de esas personas, porque en ese momento de mi vida, por ejemplo, yo no salía de la oficina, era como de la oficina a mi casa, de mi casa a la oficina, y cuando llegaba a mi casa lo único que podía contar era lo que pasaba en la oficina y era ultra monotemática, o sea, era como de, bueno, es que fulanito hizo tal y el topper y la impresora y no sé qué.
y yo me estaba volviendo monotemática, al final como que yo no podía salir de esa situación y entonces era como que solo hablaba de un solo tema, ¿sabes? Y entonces a mí me pegó muchísimo. Es que yo creo que, mira, tener un monotema en tu vida puede ser una parte de tu historia de tu vida, ¿me entendés? No solo los locos son monotemáticos. Como decís vos, yo cuando iba a trabajar también salía y hablaba solo de eso. Cuando salgo de teatro puedo estar hablándote 3 años de eso. Quizás, o sea, como que difiere un poco en eso, ¿me entendés? Porque siento que todos somos en cierta parte monotemáticos porque nos encanta hablar de nosotros. Claro, pero el tema es cuando llegas a la obsesión, porque yo veo que tú hablas de un montón de cosas, no solo del teatro, sino que puedes tratar cualquier tema. O sea, si Ah, yo sí, ahora claro. te hablo sobre, no sé, sobre alguna serie o alguna película, puedes hablar sobre ella. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero, por ejemplo, los locos, los monotemáticos, realmente lo único que hacen es regresar ese tema. Es como si yo te digo, oye, ¿viste la película del Titanic? Y tú me dices, sí. Y por cierto, mi compañera de la oficina también vio Titanic y ya te empiezan a hablar de la compañera de la oficina, ¿no? Sí, después me mandás video, me mandás podcast de Titanic y yo no entiendo nada y voy a tener que, no sé, ir a ayudarte, amiga. Ese, Es que ese. sí, las obsesiones son un mecanismo de defensa y además el ser humano naturalmente Ujú. tiene ansiedad. La ansiedad no es que nos la mete el sistema, ya tenemos por naturaleza ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es el miedo al futuro, la ansiedad es la creación de escenarios negativos, o sea, todo el tiempo, todos estamos pensando en escenarios negativos. Obviamente que hay personas que son mucho más catastróficas, pero el ser humano tiene ansiedad, es normal. Lo que pasa es que cuando los niveles de ansiedad superan la realidad, y si tenés un tema quizás con la ansiedad, pero todos tenemos ansiedad y es una forma de protegernos y también es una forma de mantener de tener el control, porque la obsesión también tiene un poco de querer controlar algo. Esto te lo Mucho. explico. Cuando yo tenía 20 años, Ujú. no podía controlar nada. Lo único que podía controlar era mi cuerpo, por lo cual mi obsesión estaba en mi cuerpo. Entonces, la obsesión tiene mucho que ver también con el control, entonces hay que tratar de soltar un poco el control para que la obsesión baje. Cuando yo solté el control, hoy tengo 30 años y la verdad es que sí, a veces me veo en la foto y digo, qué horror, pero otras veces me veo y me veo maravillosa, me siento mucho más segura, he perdido mucho la obsesión, o sea, yo no pienso en eso nunca o mucho menos, entonces he podido superar, se puede superar las obsesiones. Sí, totalmente. Yo creo que el control es una parte fundamental de la obsesión. Y también yo creo que el control nos lo da o nos lo ha dado mucho la cultura occidental. Porque al final como que esta cultura occidental y esta cultura como de la hiperproductividad y como que forma de ser tan productivos todo el tiempo, como lo hemos hablado en otros programas, yo creo que tiene mucho de control. Es como querer controlar que te pares a las 5 de la mañana y si te paras, como que hay mucho condicionante, ¿no? Si te paras a las 5 de la mañana y te vistes no sé cómo y vas a la oficina y vas al gym y haces y haces y haces un montón de cosas, entonces ese es el éxito. Entonces como que estamos recondicionados a que estemos como tratando de controlarlo todo y yo creo que también, o sea, hay una parte que yo no sé, que todavía no tengo la respuesta y no la tienen desde los griegos, si es el destino lo que hace la vida o realmente lo que haces es lo que controla la vida, ¿no? Porque ahora como que nos meten mucho la idea de si quieres lo puedes hacer, tú tienes el control de todo, no tienes límites, como que nos han vendido un poco esa idea y yo creo que sí hay muchas cosas que podemos hacer en la vida y por nosotros mismos y por nuestro crecimiento, pero por otro lado hay algo más grande para mí que lo controla. ¿Tú qué piensas, Majo? O sea, ¿es el destino lo que hace la vida o es lo que tú haces día a día? Vamos por partes, porque me tiraste 100.000 datos y me gustaría desentrañar un poco esto.
Primero y principal, estamos en la sociedad, en la era del control. Vivimos controlados por un panóptico y estamos más controlados que nunca por este sistema. El sistema sabe a qué hora te levantás, a qué hora te dormís, qué comés, qué comprás y por dónde te movés. Eso por un lado, ¿no? Entonces, dentro de una sociedad totalmente controladora, también vienen individuos que se necesitan tener el control de todo. Después, en el tema del destino y el control, yo creo que hay un destino, no sé si un destino, pero hay que confiar como en el ritmo de la vida, en por dónde te lleva la vida, confiar un poco y soltar una parte esa de control, porque muchas veces he visto casos de personas que han, no sé, ahorrado toda la vida y se han sacrificado y por miedo, ¿viste? Por querer tener el control del futuro, y cuando llegan al futuro, llegan devastados y ni siquiera pueden hacer nada, se mueren. O sea, siento que hay que fluir un poco y soltar un poco el control porque si no nos volvemos locos. Sí, totalmente. Y una de las partes también que me parece muy interesante, que es un poco más interna que exterior, porque bueno, en el exterior también estamos como muy condicionados y hay como una forma de ver la vida muy controlada, pero yo creo que todo también tiene que ver como desde el núcleo familiar, desde la casa. Hay un programa que se llama Psicología de los 20 y ella, la chica que conduce el programa, ella explicaba que hay algo muy de dentro de nosotros, como de nuestra infancia, que nos hace querer como controlar todo y también nos hace tener estos pensamientos obsesivos, que es como una exigencia muy grande y hay algo que nuestros padres hicieron que fuéramos muy estrictos y en ese caso pues hay una alta crítica y entonces como nos criticaron un montón, tendemos a pensar que hay escenarios catastróficos en nuestra vida. Entonces, ¿eso es qué pasa? Pues tendemos como al perfeccionismo, a tener como estas situaciones de pánico o estas situaciones de estrés, porque obviamente nosotros mismos como que nos autoexigimos y ahora pues que somos grandes lo que podemos hacer es como que ser un poco más compasivos con nosotros mismos, como que entendernos mejor como si fuéramos unos bebés o unos niños y tratar de ver la vida como un poco más relajada, o sea, menos exigente al final de cuentas. Lo que yo siento es que venimos de generaciones que han vivido un contexto totalmente diferente al nuestro. O sea, nuestros antepasados vienen de guerras, vienen de hambre, y obviamente que nuestros padres y abuelos tienen como una visión mucho más de sufrimiento y trabajo y esfuerzo, que no es criticable, pero que eso recayó sobre nosotros muy fuerte y nosotros vivimos en otro contexto. Entonces yo creo que eso un poco también el contexto es lo que también determina. Sí, totalmente, o sea, estamos muy condicionados por nuestro contexto y todo tiene que ver, también contaba esta chica que hablaba en el podcast de Psicología de los 20, todo tiene que ver con un proceso mental y las consecuencias son súper graves, o sea, yo no me había puesto como a pensar en eso, pero cuando uno está con este pensamiento obsesivo o rumiante por una cosa o varias cosas, lo que sucede es un proceso mental que se llama la disociación, que a lo ¿Qué es mejor... eso? Ah, no lo habías escuchado. Bueno, la disociación es cuando haz de cuenta como que desconectas tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tu memoria, y entonces todo eso se dispersa y no puedes conectar todo tu cuerpo, porque al final no es como que seas solo un cuerpo o solo una mente, sino como que somos toda una serie de cosas complejísimas y esto, o sea, esta serie de cosas pues están unidas, ¿no? Entonces cuando te disocias, creas como una distancia porque estás dividiéndote en partes, como metafóricamente obviamente, pero te estás como dividiendo por dentro, entonces como estás dividido por dentro, te separas de la realidad.
Entonces es como muy estresante porque como que tu cuerpo por dentro y tu mente y todo está tratando como un mecanismo de defensa, defenderte. Y entonces lo que pasa es que te da un montón de ansiedad, te da un montón de miedo, te da un montón de pánico, porque lo que sucede es que estás como incompleto. O sea, lo que plantean es que, déjame entenderte, Ujú. que hay que que lo que está pasando en este momento es que la gente se está disociando por la cantidad de aplicaciones, redes y mundos alternativos que vivimos. Eso es lo que me estás diciendo. Pues puede ser por diferentes factores, pero lo que sucede es como que tú solito te desconectas porque, o sea, al haber tantos pensamientos, no Ajá. necesariamente en redes, o sea, sí puede ser una forma, pero como al haber un pensamiento como circular y entonces que estás pensando en lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo, no abres la posibilidad a todo lo que eres como persona, porque no solamente tú eres como persona un sentimiento o una emoción o un pensamiento, como te ponía el ejemplo hace rato, ¿no? O sea, yo no, o sea, mi yo de los 20 o mi yo de los 16 años que estaba obsesionada con encontrar a un novio, yo no era solo eso. O sea, no solamente era alguien que sentía desesperación por amar, sino yo tenía un montón de posibilidades, yo era un ser pensante, tenía emociones, tenía sentimientos, tenía memoria, tenía identidad y tenía muchas otras cosas, pero como yo estaba solamente piensa y piensa y piensa en eso, como que me desconectaba de todo lo demás del mundo. Exacto, igual creo que es una característica de la adolescencia, como cuando te pega el hormonazo, viste, que buscas el amor de la película. Yo creo Pero no creo, ¿eh? Yo creo que es algo que, o sea, la obsesión no es algo como que esté solamente en la adolescencia, sino como que en la edad adulta también nos llega. sí, también hay un punto que la obsesión y el amor están un poco ligadas, ¿no? Todo amor tiene un toque de obsesión. ¿Tú viste la serie de You? No, a ver, spoiler alert by Monique. No, no es como tal un spoiler, pero te puedo contar un poquito de la serie. La serie es como un poco girly, pero está buenísima. A mí me encanta. Es de mis gustos un tanto culposos cinematográficos, pero me encanta la serie porque el tipo es como un tipo ideal que quiere y todo lo que vive es por amor. Entonces lo que quiere es entregar todo su cuerpo, toda su alma, todos sus sentimientos por amor. Entonces tú dices, bueno, yo quiero un tipo así, por supuesto. Pero cuando te das cuenta que el tipo está obsesionado y que va a hacer todo por conseguirlo, ahí empiezan las dificultades y empiezan un montón de problemas y unas cosas ahí que hay problemas ahí de que incluso vigila a las chicas y bueno, hace un montón de cosas por amor y cosas fatales, ¿no? Cosas ahí que tú dices, wow, o sea, el tipo pudo llevar la obsesión a estos niveles. Entonces, por Es eso que creo que las obsesiones, cuando te llegas a desconectar del mundo y solo estás viviendo por una sola cosa, ahí es cuando pueden ser peligrosas. exacto, sí, cuando eso de la obsesión en el amor es muy peligroso, sí, 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 hay casos hasta de muerte, viste, que el tipo la mata o la mata el tipo, no sé, cosas raras. Pero Sí, también total. así es, también es así como a veces lo plantean los medios y las películas. Claro, o sea, pero yo creo que no son solo las películas, o sea, yo creo que la realidad sí supera por mucho a la ficción en muchas ocasiones, pero también como que las películas nos pueden dejar ver otro tipo de comportamientos obsesivos. ¿Viste la película de Poor Things? No. Bueno, otro spoiler. Spoiler alert by Monique. Tal vez no sea spoiler, porque voy a tratar de no spoilearles la película, pero yo creo que en esta película algo que tiene muy, muy bueno es que hay una obsesión infinita por comportarnos mejor y por cómo la sociedad nos obliga a comportarnos de cierta manera que puede llegar a ser ridículo. Entonces como que puede llegar a ser ridículo porque inhibe al final los deseos que tenemos por dentro y eso nos puede llevar a pues a problemas mentales que
a lo mejor juzgamos a una persona porque hace algo que es muy placentero para ella y la juzgamos que tiene problemas mentales, cuando la realidad es que muchas veces la sociedad tiene comportamientos y reglas que no es que no están ligadas con nuestro yo instintivo o nuestro yo animal, sino como que ya hay ciertos comportamientos demasiado juzgados por la sociedad. Y eso también puede llegar a ser una obsesión. Exacto, sí, además el sistema nos mete cada vez más obsesiones, la verdad, o sea, es una cosa loca. Por eso yo quiero hablar un poco de algo que preparé exclusivamente para este podcast, que Wow. son sí, que son las obsesiones modernas de Occidente. Ujú. Occidente se desploma. Las obsesiones modernas son el cuerpo, la perfección, y esto lo digo como también una persona que tiene esta obsesión, ¿no? O sea, las redes sociales, el trastorno compulsivo de verificar a ver si me dan un like, si te dan un like, un comentario, cuando estás estoqueando a una persona. Otra obsesión moderna es la hiperproductividad, como mencionábamos al principio, levantate a las 4 de la mañana, corre, tomate el smoothie. Otra obsesión moderna es la limpieza también, lavarse las manos 1000 veces, el cutis, como 80.000, tenés 80.000 rutinas de skincare. Y así es hoy en día, se dan estas dinámicas. Y fíjate que hay otro tipo de dinámicas que incluso, o sea, a mí me da risa cómo podemos ser obsesivos hasta como en las pequeñas cosas y te impiden disfrutar del momento. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez a un chico de la universidad que le decíamos el Zarco y le mandamos ahorita un saludo, eh, él le decía, él estábamos en una fiesta y yo estaba tomando una bebida que me encantó y estaba riquísima. Y yo le dije como, oye, tienes que probarla, ¿no? O sea, porque a mí me encantó, ¿no? Y yo estaba disfrutándola tanto que le decía como, oye, quiero que tú compartas esa felicidad que yo en este momento estoy sintiendo. Y él como, no, no quiero, no sé qué. O sea, simplemente el tipo no quería, ¿no? Y yo como obligándolo a toda la noche estuve como duro y así como insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y ni yo disfruté por estarle insistiendo, pero tampoco él disfrutó porque yo estaba tan obsesiva en eso que fue como re caótico toda la noche, cuando pudo haber sido como, bueno, pues si no lo quieres, no lo pruebes, ¿no? Y creo que los mexicanos tendemos mucho a eso, como culturalmente, queremos que el otro siente esa felicidad, como por ejemplo con la comida. O sea, yo a fuerzas siempre, Majo, te quiero hacer probar algo que no quieres, porque yo digo, bueno, si yo estoy disfrutando de eso, tú también tienes que disfrutar. Por supuesto, o sea, también otra de las obsesiones modernas que menciona Monique es la obsesión por la felicidad. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, con Instagram, que te está imponiendo todo el tiempo la felicidad y el éxito, la obsesión por parecer feliz, porque la verdad que por parecer feliz es una obsesión que se da hoy en día de una manera muy fuerte. Sí, total, y yo creo que esa obsesión nos ha llegado a muchos niveles. Y como conclusión lo que quisiera decir, que también lo escuché en un pequeño reel de Roberto Martínez, que también es uno de nuestros compañeros que hace podcast, él Okay. mencionaba a un compositor que se llama Nacho Vegas y él decía que la diferencia entre una adicción y una obsesión es que la adicción suele ser nociva y la obsesión favorece a la creación. Que yo creo que no siempre, ¿no? Porque como lo que hablábamos es que la obsesión siempre te lleva al sufrimiento porque obviamente tenemos estos pensamientos que nos dañan, pero yo algo que sí creo es que podemos, en lugar como de obsesionarnos con una sola cosa, dos cosas. Primero, abrir nuestra mente a que no solamente somos ese pensamiento obsesivo, porque al final somos un cuerpo completo y podemos hacer ciertas prácticas como para liberarnos. Una de ellas es el yoga, que a mí me encanta, por ejemplo, la filosofía del yoga, que el yoga es la unión de los cuatro cuerpos, tu cuerpo físico, mental, espiritual y emocional,
Entonces yo creo que podemos hacer cierto tipo de prácticas como para no disociarnos y para poder como estar en nuestros 4 cuerpos y también canalizar esa energía en crear algo nuevo, como arte, por ejemplo. Es que, por ejemplo, mira, te voy a explicar. El arte lo que hace, también en el arte, los grandes artistas han sido muy obsesionados. Por ejemplo, Gaudí, mientras estaba construyendo la Sagrada Familia, miraba, o sea, él se construyó una casa en un lugar donde él pueda ver todo el tiempo cómo iba la construcción. Entonces, el arte también tiene un poco esto de la obsesión por la perfección, ¿no? También, pero sí es verdad que te ayuda a liberar muchísimo todo tipo de estas obsesiones modernas que tenemos. El arte te ayuda a canalizar justamente la frustración que te generan todas las obsesiones modernas que mencioné anteriormente. Exacto, yo creo que es una forma como de trascenderlo y una forma como mucho más, o sea, también como una forma más cotidiana, pues puede ser también el ejercitarse, porque también como que te puede bajar esos niveles como de ansiedad y del pensamiento que está como rumiando nada más ahí. Sí, para mí es clave hacer gimnasia, Total. leer, conectarse con el arte, o sea, todo eso para mí es clave para evitar el pensamiento rumiante, tal cual. Sí, total. Y bueno, esto fue todo por hoy en Cronopios en Acción. Déjanos un mensajito y contanos cuáles son tus obsesiones, cuáles son tus manías, qué hiciste para resolverlas. Gracias por escuchar Cronopios en Acción. Si quieres seguir descubriendo el mundo desde nuestros ojos, síganos en nuestras redes. Nos pueden seguir en Instagram como escribir.melibera o Majita TV y Cronopios en Acción. Si les gustó este episodio, los invitamos a que nos pongan estrellitas en Spotify.